Muy bien. Este es el material que tenemos. Vamos a ver, el tema de ahora es distribución de frecuencias. ¿Está bien? ¿Qué es la distribución de frecuencias? La distribución de frecuencias es una representación conjunta de los datos en forma de tabla, ¿ya? Por eso se llama tabla de distribución de frecuencias. Existen muchos paquetes de computación, los cuales, aparte de realizar diferentes tipos de análisis, también hacen excelentes presentaciones en gráficos y cuadros. Ahí está. El que vamos a usar es el SPS más adelante, pero hay el SAS, el Minitab, el S Plus, ¿está bien? Hay varios programas. Últimamente vi Python también que puede hacer trabajo de análisis estadístico. Entonces, hay varios programas, existen varios programas. Lo que vamos a hacer, les dijimos en esta clase, vamos a hacer de manera manual los ejercicios, vamos a desarrollar los ejercicios para que sepamos nosotros qué hacen estos programas, ¿está bien? Todo el recorrido que hacen estos programas para darnos los resultados, ¿está bien? Entonces usted ya va a poder aplicar el programa, el SPS, de manera especial, va a poder aplicar el programa, va a poder hacer uso de este programa, sabiendo qué es lo que está haciendo el programa. Muy bien. Los principales elementos, bueno, los datos recogidos en bruto deben ser organizados para su presentación y para una mejor comprensión, ¿de acuerdo? Toda tabla de distribución de frecuencias tiene estos datos, debe tener estos datos o estos requisitos. Debe tener el título, perdón, la numeración. El título está dividido en dos partes, el título primario y un título secundario, ¿está bien? Fíjense, este extremo de acá, las orillas, digamos así, se denomina matriz, ¿de acuerdo? La primera columna, donde están los datos, se denomina matriz. Y la primera fila y la primera columna se denominan matriz, ¿de acuerdo? También en la tabla ustedes ven el cuerpo. Lo que está dentro de la matriz se denomina cuerpo, ¿de acuerdo? Y este cuerpo tiene cantidades que ustedes están viendo ahí. Tienen cantidades que vamos a irlas completando, ¿de acuerdo? Y al final tiene que tener una nota aclaratoria. ¿A dónde corresponde esta información? ¿De dónde se extrajo estos datos? ¿De acuerdo? Por eso indican notas aclaratorias. ¿Está bien? Primero el código, título primario, responde a las preguntas el qué y el cómo. ¿Qué? Familias según número de hijos. ¿Está bien? Está respondiendo a la pregunta el qué. El título secundario, ¿dónde o cuándo? Zona licenciada, esta zona queda en Vinto, ¿está bien? El año 2018, ¿está bien? Entonces, la primera columna se refiere al número de hijos. Hay familias que no tienen hijos, un hijo, dos, tres, cuatro hijos, ¿está bien? El estudio consideró hasta cuatro, ¿no? Es posible que haya familias con más hijos, pero el estudio consideró solo hasta un máximo de cuatro hijos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las cantidades acá. Con 0 hijos están 4 familias, con un hijo 5 familias, con 2 hijos 6 familias, con 3 hijos 6 familias, con 4 hijos 4 familias, haciendo un total de 25. ¿De acuerdo? La siguiente columna se denomina frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es otra cosa, fíjense, en la primera fila del cuerpo se repite la misma cantidad, ¿de acuerdo? Se repite la misma cantidad y se suma en diagonal. 4 más 5, 9. 9 más 6, 15. 15 más 6, 21. 21 más 4, 25. Estos dos siempre son iguales, ¿de acuerdo? Después está la proporción. ¿En qué consiste la proporción? Esta es la columna de la proporción. Ya ustedes calcularon la proporción en sus trabajos, en su primer portafolio. La proporción no es otra cosa, ¿sí?
Creo que está grabando. A ver, déjeme ver. No, no está grabando. Está grabando. Ya. Sí, sí, sí estoy grabando. Ya van 5 minutos. Muy bien. A ver, sí, se ve. Muy bien. Entonces, la primera, perdón, esta columna de la P minúscula es la columna de la proporción. ¿Cómo calculamos la proporción? Como les iba diciendo, ustedes ya hicieron este ejercicio en su práctica. ¿Cómo calculo la proporción? 4 entre 25, 0,16. 5 entre 25, 0,20. ¿Está bien? 0,2 o 0,20. El 0 acá es complementario, ¿ya? El 0 a la derecha del 2 es complementario. Puede ir 0,2 como puede ir 0,20 para no perder la uniformidad de los datos. Después, 6 entre 25, 0,24. 6 entre 25, 0,24. Y 4 entre 25, 0,16. ¿De acuerdo? Es así como llenamos la columna de la proporción. La proporción acumulada, de la misma forma que hicimos acá, repetimos, miren, el mismo valor se repite, 0,16, 0,16. Sumamos en diagonal, 0,16 más 0,20, 0,36. 0,36 más 0,24, 0,60. 0,60 más 0,24, 0,84. 0,84 más 0,16, 1. ¿De acuerdo? Fíjense, estas dos casillas siempre son iguales. Por si acaso, en las acumuladas no hay totales, no se suma, porque ya se ha sumado en diagonal y debe cerrar en la misma cantidad del total de la proporción o de la frecuencia. Aquí el total es 25, la frecuencia acumulada, una fila antes debe cerrar también en 25. La proporción acumulada, lo mismo, el total de la proporción es 1 y debe cerrar una fila antes, así, ¿está bien? Con 1 también. El porcentaje. Ya lo hemos calculado el porcentaje. ¿Cómo calculamos el porcentaje? 0,16 multiplicamos por 100 nos va a dar 16. ¿16 qué? 16%. 0,20 por 100 es el 20%. 0,24 por 100, 24%. ¿Está bien? 0,24 por 100, 24%. 0,16 por 100, 16%. Ya hemos completado la columna de los porcentajes, mejor dicho. Entonces, sumamos, tenemos un 100%, tenemos el total de los datos. Y continuamos el porcentaje acumulado de la misma manera. Sumamos en diagonal. 16% más 20%, 36%. 36% más 24%, 36% más 24%, 60%. 60% más 24%, 84%. Más 16%, 100%. Fíjense, una fila antes, el porcentaje acumulado debe cerrar en el 100% y el total de la columna de porcentajes debe darnos 100%. ¿Está bien? Continuamos. Esta tablita de la página 33, esta tablita que ustedes tienen ahí, esta tablita es la única tablita, ¿de acuerdo? Es la única tablita guía, la única tablita guía de los nombres de cada columna. ¿Está bien? De los nombres de cada columna. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la primera columna siempre se anota la variable, registrada la variable. La siguiente columna se habilita para el conteo. ¿Está bien? Enseguida vamos a hacer el conteo. Vamos a colocar aquí palitos, ¿ya? O cuadraditos, algunos prefieren cuadraditos. Pero esta segunda columna es para el conteo. ¿De acuerdo? Esta columna dice el nombre, el título, frecuencia absoluta. ¿Está bien?
La frecuencia absoluta es el total de palitos o cuadraditos que tenemos acá en el conteo. Aquí vamos a anotar cantidades, números discretos, números enteros, ¿de acuerdo? Y se va a simbolizar con una F mayúscula, ¿de acuerdo? Frecuencia absoluta, entonces, representa, ahí está, la F mayúscula representa frecuencia absoluta, ¿está bien? Solo anotamos F, ¿de acuerdo? Y ahí colocamos los totales de los palitos del conteo, ¿está bien? Enseguida vamos a hacer el conteo y anotamos ahí los totales, ¿de acuerdo? En esa columna. La siguiente columna es la columna de frecuencia acumulada, ¿de acuerdo? Frecuencia acumulada. Y se simboliza una F mayúscula y una A para diferenciarla de la frecuencia absoluta, ¿está bien? La frecuencia absoluta solo tiene una F, la frecuencia acumulada una F y una A minúscula para diferenciar estos dos, ¿de acuerdo? En la tabla ustedes van a ver F, les está indicando frecuencia absoluta. Ven FA, les está pidiendo la frecuencia acumulada. ¿Estamos de acuerdo? Para la proporción, vamos a simbolizar una P minúscula, la proporción. La siguiente columna será de proporción. Entonces, el símbolo que vamos a utilizar en las tablas es de la P minúscula. ¿Está bien? Para la proporción acumulada, de la misma forma, una P minúscula y una A minúscula. Estas dos P son minúsculas. Cuando la P es minúscula, simboliza la proporción. Por ejemplo, acá, ¿cómo calculo la proporción? Fíjense, es una P minúscula y una A minúscula. ¿Está bien? Con una minúscula estoy simbolizando la columna de la proporción. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo la proporción? Para la primera fila, 4 entre el total. 4 entre 25, ya tengo la proporción. Para la proporción acumulada, de la misma forma. Repito, no hago ninguna operación. Para la primera fila, repito, se copia la misma cantidad y empiezo a sumar en diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Después, la siguiente columna es la columna del porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos acá la columna del porcentaje. Una P mayúscula, por lo general va una P mayúscula. A veces se obvia el porcentaje, pero para aclarar, sería bueno que nos acostumbremos a colocar el porcentaje. P mayúscula y el símbolo del por ciento, ¿no? Símbolo del por ciento, para indicar que esa columna se refiere al porcentaje. ¿Está bien? ¿Cómo calculo el porcentaje? Multiplico la proporción por 100 y ya tengo el porcentaje. En la primera fila del porcentaje acumulado, que está simbolizado por una P mayúscula y una A minúscula, ¿está bien? Se copia y se empieza a sumar en diagonal, ¿está bien? Como vemos en esta tablita. Porcentaje, fíjense, la proporción 0.16 multiplicó por 100 y le dio o da un total de 16. ¿Está bien? 16. Este 16 para el porcentaje acumulado se repite. ¿Está bien? Se repite en la primera fila. ¿De acuerdo? Y entonces para el acumulado se empieza a sumar en diagonal. 16 más 20, 36. 36 más 24, 60. 60 más 24, 84. 84 más 16, 100. ¿Está bien? Es así como debemos cerrar nuestras tablas de distribución de frecuencias. ¿De acuerdo? Muy bien, un repaso. En la primera columna va la variable. ¿Estamos de acuerdo? La primera columna es para la variable. Segunda columna, colocamos los palitos o cuadraditos. Cuando les digo palitos o cuadraditos, me refiero a esto. ¿Está bien? Podemos usar palitos, podemos usar cuadraditos, ya veremos qué es lo más conveniente para hacer nuestro conteo. ¿Está bien? Después, la tercera columna es para la frecuencia absoluta. ¿Está bien? Una F mayúscula. Aquí colocamos los totales del conteo. Aquí vienen los totales. La frecuencia acumulada, sumamos en diagonal una F mayúscula y una A minúscula. Se suma en diagonal.
La proporción, ¿está bien? Tenemos después la proporción. La proporción no es otra cosa que dividir la frecuencia absoluta entre el total, ¿está bien? El valor de la frecuencia absoluta entre el total y tenemos la proporción. Tenemos estas cantidades y sumamos en diagonal para la proporción acumulada. Porcentaje, la proporción por 100, tenemos el valor del porcentaje, ¿está bien? Que nos tiene que dar 100 y el porcentaje acumulado repetimos en la primera fila y sumamos en diagonal, ¿de acuerdo? Esta es la única tablita que usted tiene para saber el nombre de cada, vamos a utilizar a partir de la siguiente página, símbolos, simbología nada más. La FA, la P minúscula, la P mayúscula con el por ciento. Usted ya tiene que saber qué simboliza todo esto. ¿De acuerdo? Ahora, estas celdas del cuerpo tienen nombres, las del conteo no. Por ejemplo, esta celda será F1. El nombre de esta celda es F1. ¿De acuerdo? El nombre de esta celda va a ser F2, F3. ¿Está bien? Así hasta completar a F5. Esta celda de acá se llamará F1, que es así como tiene que completar en su texto. ¿De acuerdo? Esta celda será FA2, FA3, el nombre de la celda. Aquí, proporción 1, proporción 2, que estará proporción 5. ¿De acuerdo? Proporción acumulada 1 es el nombre, PA1 es el nombre de la celda, PA2, PA3 y así hasta PA5. El porcentaje, P mayúscula 1, P mayúscula 2, P mayúscula 5. ¿De acuerdo? El acumulado, P mayúscula, A minúscula 1, P mayúscula, A minúscula 2 y así P mayúscula, A minúscula 5 hasta el final. Es así como se nombran estas celdas. ¿Está bien? Es el nombre de cada celda. Para la columna de la variable hay ciertas aclaraciones que debemos tomar en cuenta. ¿Está bien? Cuando los datos son cualitativos, cuando hay nombres, deben estar los datos en orden alfabético, de la A a la Z o de la Z a la A, ascendente o descendente. ¿Está bien? Puede ir también en el gráfico de Pareto del más al menos repetido o del menos repetido al más repetido, pero debe haber un orden en las tablas. ¿De acuerdo? Cuando los valores en la variable son números, son cantidades, es de tipo cuantitativo, siempre debe ir en forma creciente. ¿Está bien? De menor a mayor. También alguien puede trabajar de forma decreciente, pero lo que más entienden las personas, porque no es para usted ese informe, sino ese informe es para mostrar a un público,